En mi caminar por diferentes países y por diferentes tipos de personalidades, me he dado cuenta que muchas personas no creen en su liderazgo porque realmente no se creen lo suficientemente inteligentes. Y realmente eso tiene que ver con viejas nociones de cómo se miraba antes lo que era la inteligencia. Así que el día de hoy en Lidera tu vida con Carolina Donis vamos a hablar de los tipos de inteligencia y cómo tú puedes comprender mejor el tuyo para ser un mejor líder. Cuando yo estaba estudiando consejería psicológica, cuando estaba como que empezando a aprender todos estos temas de psicología, encontré un estudio de un doctor que se llama Howard Gardner. Y él tenía este estudio donde decía que hay 8 tipos realmente de inteligencias. Antiguamente, en el siglo pasado, se pensaba que realmente la inteligencia que se medía era la lógico-matemática. O sea, la gente pensaba, y tú pensabas, porque la mayoría, aún escuelas y colegios el día de hoy, siguen haciendo estos test de inteligencia, de coeficiente intelectual, son buenos, pero hay que entender que solo miden esa área. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que hay diferentes inteligencias, que es algo que tú tienes, tú puedes entender que tú tienes lo que se necesita para el tipo de liderazgo que tú tienes que ejercer. Entonces, el día de hoy les quiero explicar brevemente, porque voy a hacer así súper por encima, pero para que tú empieces a entender este concepto de que hay 8 tipos de inteligencia, para que tú veas la mezcla que tú tienes. La mayoría de nosotros tiene 2 o 3, o algunos tienen más mezclas de estos tipos de inteligencia, lo cual quiere decir que tú fuiste diseñado para algo muy específico. Así que vamos primero con el primer tipo de inteligencia que Howard Gardner interpretaba, que era la inteligencia lógica matemática. Esta es la que todos los colegios miden hasta el día de hoy. Este tipo de inteligencia lo que mide es esa habilidad de razonar con lógica, de resolver problemas matemáticos y realmente de pensar en términos abstractos. Yo les voy a contar, no es una de mis fuertes. La verdad es de que a mí me gustaba la matemática, me gustó mucho estadística y contabilidad, pero cuando me ponían a hacer como cosas muy de matemática pura, como que no me gustaba. Y tenía compañeros en el colegio que eran buenísimos para eso. Y la mayoría de nosotros la tendencia era pensar, es que ellos son inteligentes. Y la verdad es de que todos nosotros teníamos inteligencias diferentes. Entonces, la primera tipo de inteligencia es la lógico-matemática, que es la que usualmente la gente entiende que, este niño es muy inteligente porque tiene esta habilidad matemática. Esa es una de las inteligencias que puedes llegar a tener. La segunda inteligencia, ahí sí ya vamos como que reforzando las que a mí me gustan, es el tipo de inteligencia lingüística. Y esta es una inteligencia que habla de la habilidad que nosotros tenemos para utilizar el lenguaje de manera efectiva. Las personas que poseen esta inteligencia pueden tener una facilidad para aprender nuevos idiomas, por ejemplo, escribir, leer, pero sobre todo es saber cómo expresarse verbalmente bien. Escritores, poetas, periodistas y muchos abogados son buenos ejemplos de estas personas que tienen una inteligencia lingüística desarrollada. Yo me pongo a pensar en gente como Vargas Llosa, como García Márquez, que es uno de mis escritores favoritos en español. Eh, el set es muy diferente, ese set de inteligencia, ese set de habilidades al de Einstein o Stephen Hawking, que eran de física y lógica matemática. Entonces ahí vas viendo que hay ese tipo de diferencia entre estos dos tipos de inteligencia. Pero ahora vamos a las más interesantes y a las menos conocidas. Por ejemplo, la inteligencia espacial. Y esa habla de la capacidad que nosotros podemos de ver cosas en 3 dimensiones. Eso incluye las habilidades, por ejemplo, hay gente que es muy buena, que le hace el mapa y se ubica rápidamente, imaginar escenarios o a veces construir estructuras. La verdad que los arquitectos, por ejemplo, son muy buenos, tienen esa habilidad de poder entender la masa espacial que va a tener algo antes de hacerlo. Obviamente también los artistas tienen que tener eso, los diseñadores gráficos tienen que tener eso, o sea, Picasso, Rodin, arquitectos como Frank Lloyd Wright son muy buenos para lo que ellos están haciendo porque ellos tienen esa habilidad de poder visualizar como un modelo 3D en la cabeza y esa es la inteligencia espacial que muchas personas pueden tener. Esta también sirve para todo tipo de artes visibles y hay muchos ingenieros que son muy buenos, los ingenieros civiles son muy buenos en todo lo que es la habilidad espacial. Ahora, cuarto tipo de inteligencia,
Esta es la inteligencia kinestética corporal. Y cuando nosotros pensamos en este tipo de inteligencia, estamos pensando, obviamente, lo primero que se nos viene es una bailarina, un bailarín, una persona que hace con su cuerpo, puede proyectar, porque tiene esa habilidad de usarlo de una manera precisa y coordinada, ¿verdad? ¿Han visto gente que no puede bailar? ¿Han visto gente que es bien descoordinada? Pues es un tipo de gente que tal vez no es tan alto en este tipo de inteligencia. Pero los atletas, qué sé yo, Serena Williams, Michael Jordan, o sea, toda esta gente que tiene una habilidad atlética, tiene una habilidad de coordinar su cuerpo, como Messi, como Cristiano Ronaldo. O sea, todos estos atletas tienen una capacidad de utilizar su cuerpo de una manera que se coordina y que pueden entrenarla para ser esos atletas de alto rendimiento o estos bailarines o estas personas que pueden realmente hacer cosas extraordinarias con su cuerpo. También hay artesanos que pueden ser ese ejemplo de personas que pueden tener este tipo de inteligencia bien desarrollada, porque la kinestética nos habla de las cosas que podemos tocar, de las cosas que para nosotros son como tangibles, ¿verdad? Ese tipo de inteligencia nos recuerda especialmente que no solo es inteligente aquel que puede resolver un problema matemático, sino también las personas que pueden manipular su cuerpo con destreza. Yo tengo amigas que son bailarinas, que tienen hijas que son bailarinas, y cuando uno mira cómo la habilidad que tenía la mamá se le pasa a la hija o al hijo y tiene esta coordinación, uno dice, no, pues lo heredó, pero sí, porque es una inteligencia y eso se puede ir heredando según las circunstancias y el contexto donde nosotros estamos. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, ir a ver una obra de teatro donde hay bailarines, donde hay gente, toda esa gente que está ahí bailando, toda esta gente que tiene esa afinidad para poder usar su cuerpo de esa manera, son gente que son altos en esa inteligencia kinestética corporal. El siguiente tipo de inteligencia de la que te quiero hablar es de la inteligencia musical. Y esta es un tipo de inteligencia que realmente es la capacidad para reconocer patrones de ritmo, tono y timbre. Yo miro eso muy desarrollado en algunas personas, por ejemplo, mi esposo David, él es como que bien musical. Yo puedo entrar a una tienda y no le pongo mucha atención a los ritmos de las cosas y él me dice, mira, esto está tal ritmo, tal cosa. Y es porque él tiene una habilidad que no solo tenía la habilidad, sino la cultura. Entonces, ese tipo de inteligencia es no solo es Beethoven y Mozart, sino puede ser, qué sé yo, Bob Dylan, puede ser Ricardo Arjona, o sea, puede ser estas personas que tienen un oído musical diferente, que tienen esa inteligencia desde que son pequeños y que lo han podido modular a través del tiempo. Ese es otro tipo de inteligencia. El siguiente tipo de inteligencia, y estas, tal vez los dos siguientes son de los más de mis favoritos. Uno es la inteligencia interpersonal. Ajá. Inteligencia interpersonal. Y esto se refiere a la habilidad que podemos tener para entender y trabajar bien con otras personas. Las personas que tienen alta inteligencia interpersonal son personas que pueden interpretar las emociones, los deseos y las motivaciones de los demás. Usualmente pueden ser personas que son muy buenos líderes porque son personas que están como muy conectadas a lo que la demás gente está haciendo y también son maestros, pueden ser terapeutas, pueden ser mediadores. ¿Por qué? Porque este set de habilidades es algo muy innato. Por ejemplo, esta sí es una cosa que yo siempre supe que yo tenía, como que para mí era muy fácil como que ponerme en los pies de otra persona, entender lo que esa persona, imaginarme lo que era el mundo de esa persona para poderla ayudar. Y por eso este tipo de inteligencia es sumamente especial. Yo recuerdo cuando fue la época que ganó aquí en Estados Unidos el presidente Barack Obama, yo todavía no vivía acá, pero recuerdo que fue de las primeras veces que yo vi que alguien ejemplificara eso, porque decían que en gran parte Barack Obama había ganado la presidencia por su alto nivel de inteligencia interpersonal y me llamó la atención que buscaran ese adjetivo para calificarlo, porque ciertamente fue la capacidad que él tenía de relacionarse con otras personas lo que lo hizo que quedar electo como presidente de Estados Unidos. Entonces, eso es en la política, pero es esta misma habilidad aplicada a diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, él tenía esta habilidad de interpersonal, pero también una habilidad obviamente lingüística verbal porque es abogado. Entonces, nosotros somos una combinación de esas diferentes
tipos de inteligencia. Otro tipo de inteligencia, que es el séptimo tipo de inteligencia, es el intrapersonal. Está la inteligencia interpersonal y está la intrapersonal. Y el intrapersonal nos está hablando de esa gente que tiene la capacidad de comprenderse muy bien a sí mismo. Son personas que sus pensamientos, sus emociones y sus motivaciones las tienen muy claras. Este es un tipo de inteligencia que es un poco más como de filosofía, la gente que es muy apta para entender un sentido de sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, yo tengo un amigo de colegio, Omar, saludos Omar, te miro por ahí, que él es como filósofo y entonces él siempre tuvo esta como forma de vivir en su propio mundo adentro de él y de entender eso de manera diferente. Entonces es bien bonito cuando uno después ya con los años y con el tiempo ve como cada quien, los compañeros que eran como buenos para la habilidad matemática, eh, trabajan en cosas de ingeniería, en bancos, en cosas que a ellos les gustaba, que eran más que todo management, logística, ese tipo de cosas, pero también otros como los filósofos, como otros como los músicos. Yo tengo muchos amigos músicos aquí en Dallas. Ver la habilidad, pero fue habilidades que se cultivaron para realmente florecer ya en una etapa adulta. Así que esos son los 7. El número 8 es un tipo de inteligencia que pocas personas piensan que es una inteligencia, pero lo es, y es la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista es aquel tipo de inteligencia que se refiere a la capacidad para reconocer y clasificar diferentes aspectos de un entorno natural, como plantas, animales, como fenómenos climáticos. Ustedes han conocido gente, eh, a veces es la gente de campo, la gente que son finqueros, que son agricultores. Ellos con ver cómo vienen las nubes saben si va a llover o no va a llover. Con ver la conducta de la vaquita, saben si esa vaca está embarazada o no está embarazada. Ese tipo de inteligencia natural, eso es la inteligencia naturalista. Y uno lo puede ver en gente así como muy famosa, como la doctora Jane Goodall, que fue la que ha hecho todos estos estudios sobre primates y gorilas, y ella se fue a vivir con ellos para entenderlos. Es una gente que tiene una susceptibilidad, una sensibilidad muy especial a todo lo que es la naturaleza. Y si tú tienes eso, también tienes que entender que eso es un tipo de inteligencia. Y la razón por la que hoy quería como que habláramos de estos diferentes tipos de inteligencia es porque va a haber en ti una mezcla de esto que te va a hacer más proclive o no a pensar que tú eres un buen líder. La verdad que todas estas inteligencias fueron puestas ahí por Dios por una razón específica. O sea, hay una razón por la cual estas fueron hechas para ti. Yo tengo, por ejemplo, conocidos que son que tienen esa habilidad lingüística y tienen esa habilidad naturalista, y entonces ellos han hecho escritos sobre cambios climáticos, sobre cómo está alterando la atmósfera, cómo está cambiando los mares. Ese tipo de cosas son necesarias. Entonces, cada uno de nosotros, yo siempre les he reforzado esto, venimos con una mezcla única de dones y de talentos. Y nuestras inteligencias son diferentes. Y la razón del día de hoy, por qué quería hablar precisamente de las inteligencias, de los 8 tipos de inteligencia de Howard Gardner, tiene que ver con algo que dijo Albert Einstein, que me pareció genial. Y dice, todo el mundo es un genio. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es un inútil. Y aunque a veces lo vemos y como que lo sentimos, yo quiero que hoy te permitas sentir eso, porque tal vez tú eres una persona, tu inteligencia primaria es muy interpersonal, pero si te estás comparando con la gente que tiene la habilidad matemática, entonces te vas a sentir siempre menos de. Y saben que la vida ya está tratando de hacernos siempre sentir que somos menos, que no damos la talla, que no somos suficiente, como para que tú te la creas y no sepas que hay cosas que tú traes al mundo que son muy únicas, muy específicas. Tengo amigos que son artistas, pero también tienen otro set de habilidades y son muy buenos también para hacer negocios, porque cuando uno va cultivando una de estas inteligencias, tú puedes ir entendiendo que tú tienes otras también que ir desarrollando. Pero hay una simbiosis en todo lo que esto está pasando. Y yo quiero que tú sepas que la inteligencia que tú tienes es muy importante. Recuerdo una vez haber tenido una conversación todavía en Guatemala cuando tenía
la clínica de consejería psicológica allá, un día vino una mamá y me decía que no sabía qué hacer con su hijo porque era muy aragán y que él solo se la pasaba jugando fútbol y que no quería hacer otra cosa y que, bueno, obviamente había que trabajar que el niño hiciera también sus tareas escolares, pero este niño después se ganó una beca para ir a estudiar fútbol a España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no limitamos las inteligencias, sino que como padres, sobre todo los padres, tienen que ver qué es lo que traen los hijos. Muchos padres dicen, no, yo soy abogado, mi hijo va a ser abogado. Y creo que eso hace mucho daño al niño. Los niños, yo siempre he pensado, creo que en algún lugar lo leí, pero decía, los niños no son un cuaderno que escribir, sino un libro que leer. Tú tienes que leer bien a las personas que están alrededor tuyo, a tus hijos, pero sobre todo empezar contigo. ¿Qué inteligencias tienes? Me encantaría que tú escribieras. Yo siento que yo tengo esta inteligencia. Por ejemplo, para mí, mi combinación tiene mucho que ver con la interpersonal y la lingüística. Y saben que cuando pienso para atrás, obviamente a mí lo que me gustaba estudiar más cuando estaba en el colegio, pues fui buena alumna y saqué buenas notas, pero lo que más se me facilitaba era todo lo que era literatura, lingüística. Me encanta hasta el día de hoy leer cosas de historia. Por eso es de que me gusta ir a museos, como que aprender cosas de, wow, esto, porque pienso que cuando uno aprende cosas de la historia, uno se posiciona mejor para entender el mundo y para saber qué puede venir en el. Pero todo esto viene de un análisis de quién nosotros somos. Este episodio de Lidera tu vida quiere dejarte a ti esta idea de que tú tienes un liderazgo específico, tú tienes dones que solo a ti se te dieron, hay cosas que solo tú fuiste llamado a hacer. No es solo esta combinación de inteligencias, el tipo de personalidad que tú tienes, sino que el lugar donde tú fuiste expuesto. O sea, es diferente. Por ejemplo, yo crecí en Guatemala y ahorita estoy en Dallas. Hubiera sido muy diferente si hubiera nacido, por ejemplo, acá. Pero dónde nacimos, qué es lo que hicimos con nuestros dones, nuestros talentos y qué es lo que creemos en nosotros, es algo que nosotros ya como adultos podemos trabajar para sacar la mejor versión de nosotros mismos y de verdad poder bendecir a las personas que están alrededor de nosotros, pero primero empezando desde adentro. Empieza conmigo como líder. Yo soy la primera persona que me tengo que saber liderar bien. Yo soy la primera persona que tiene que saber que tiene una inteligencia y algo que aportar a los demás. Porque si yo no me la creo, ¿sabes qué? Nadie te la va a creer. Así que ahí dejamos este episodio del día de hoy donde hablamos sobre los tipos de inteligencia y por qué es importante. Si tú tienes algún comentario, por favor, déjamelo acá, escríbelo a Instagram, a Caro Donis. Me encanta oír, ya tengo un par de temas por ahí de alguien que sugirió algunos temas. Todo esto se hace para que ustedes puedan entender que ustedes tienen algo bueno que dar y un liderazgo que aportar a la comunidad o al lugar donde ustedes nacieron. Así que gracias por escucharnos. Recuerda, si te sirvió este episodio, envíaselo a alguien, ayúdanos a compartir ese mensaje. Estamos en YouTube, pero también estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en iHeartRadio y estamos de verdad, en todas estas plataformas con una finalidad y es que tú aprendas, que tú tienes una luz, que tú creas en una luz y que sepas que todo el mundo está esperando por la luz que solo tú tienes. Así que nos vemos en el próximo episodio.